Buenas noches país, buenas noches mundo, un honor, un placer, un verdadero privilegio su sintonía. Ya estamos enfrentados la entrevista central, nuestros dos invitados, el licenciado Manny Sierra, abogado de la República y además periodista, doble titulación. Doctor Sierra, buenas noches. Un placer para mí, no es un placer para mí, yo soy de aquí, ¿verdad? Claro, usted es nuestro. Buenas noches, buenas noches. El que no es de aquí, pero es nuestro, es Ignacio Miranda, con el cual también vamos a compartir el tema que vamos a tratar esta noche. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Mariano, gracias por la invitación y es un gusto y un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Muy bien. Hace unos meses del año pasado, nosotros traímos aquí un caso de nación, un caso que a todas luces repetía la intención de robarse unos terrenos, al igual que en su momento se intentaron robar Bahía de las Águilas. Lo común en estos dos casos es que parte del entramado que intentó hacer lo anterior, pues estaba también intentando o está intentando hacerlo en este caso también. Vamos a recordar lo que hace una semana en este programa nosotros sobre ese caso dijimos para hacer memoria, porque recordar es vivir. El director lo va a tener en unos minutos, pero yo quiero que usted sepa que aquí en República Dominicana, si nosotros no ponemos fuerte decisión en la seguridad jurídica, la principal y robusta inversión extranjera se va a disipar. Poco a poco va a dejar de venir, poco a poco va a tener desconfianza. Si las bases sólidas de la titulación, del derecho de la propiedad, nosotros no las respetamos y nuestras autoridades no hacen que sea respetada, pues indudablemente vamos a perecer de inversión extranjera y local. Recordemos que dijimos hace unos días en este programa. De regreso a Enfrentados, un honor, un placer, un privilegio su sintonía. Miren, hay unas fotos que yo le envié al señor director. Hace unos meses del año pasado, aquí hablamos de un caso de Bahía de Salina. Bahía de Salina queda en la provincia Peravia, específicamente en Baní. Y en ese entonces, si recordamos ese caso, que le hemos estado dando seguimiento, hablamos de que un grupo de malhechores, que no hay otro nombre a quien trata de usufructar el bien de una familia que en buena lid ha podido llevar durante años una propiedad y constituir una empresa para cuidar esa propiedad y para formar una empresa de hermanos en principios. Y luego, al transcurso de los años, un grupo de malhechores han intentado robársela. Esa propiedad que usted ve en pantalla está compuesta por 6.6 millones de metros cuadrados. Que en el 1967, un hombre de trabajo serio y honesto, llamado Juan Mayor Garrido, una de los hombres que ha constituido una familia honorable en República Dominicana, pues adquirió esos 636 hectáreas, que son lo que hace 6.6 millones de metros cuadrados. Y más adelante, 10 años después, constituyó una empresa llamada Costa Dorada, bajo la cual ese bien, esa propiedad, se pasó a formar parte de los bienes de esa empresa. Ustedes recuerdan que nosotros aquí expusimos que un
día, cualquiera, los dueños de la empresa se dan cuenta de que hay un grupo de malhechores que intentaron, porque no han podido todavía, robarse la empresa con documentos falsos, con ventas ficticias, con ventas que firman gente que había muerto años antes de haber supuestamente firmado la compra. Y eso está en los tribunales hasta el sol de hoy. Ustedes recordarán que hablamos de que esa familia, la familia Juan Mayor Garrido, que estaba compuesta por hermanos, posteriormente... Eso que tenemos meses tratando, con un peritaje donde el equipo de enfrentados se dirigió a la provincia, se dirigió precisamente a Salinas, en la provincia Peravia, Baní, y contactamos a personas que ya por la edad, ¿no?, habían visto desde los inicios a la familia involucrada crecer y formar una empresa de mucho renombre que en principio se llamó La Guandulera, así le decían, Edward. Esa empresa que es parte de los dueños que hoy están luchando porque no les roben lo que en el 1967 ellos compraron en 600,000 pesos y que en el año 2014, 13-14. Dicen los que intentan robárselo que lo compraron, oiga esto señores, para que usted vea, en el 1967 ellos lo compraron en 600,000 pesos, los dueños. Los que intentaron robárselo en el 2014 dicen que lo compraron por el mismo precio. 524. Usted está oyendo, o sea, tienen que ser los más brutos de la bolita del mundo, los dueños de una propiedad de 6 millones de metros cuadrados, que en el 1967 la compren a un valor y que 40 años después la vendan en el mismo valor. Pero yo le tengo noticia. La vida ha demostrado que ellos no son brutos, porque son empresarios de altísimo nivel, exitosos, con marcas exitosas, que han sabido pulular en las redes de lo que son los negocios, con todas las circunstancias adversas que tienen en un país como el de nosotros, tener éxito. Y por eso yo le pedí a los abogados de la familia del caso que vinieran hoy a hablar con nosotros, porque hay cosas que yo todavía no lo entiendo. Dentro de esas cosas yo no entiendo que el juez que conoció el caso dejara prácticamente fuera del caso a los socios de la compañía que fue que se querelló. Y yo, como no soy abogado, le pedí a los abogados que vinieran para que nos aclararan cuál es la situación real de este caso, que a todas luces se parece mucho a Bahía de las Águilas. Doctor Sierra. Gracias, Mariano. Nos satisface bastante la preocupación de que los medios de comunicación se interesen por este tipo de casos que posiblemente no tienen el foco público como lo tienen otros casos, pero que no dejan de tener tanta importancia y quizás más importancia que todos estos casos que tienen gran resonancia en el país actualmente. Fíjate que este es un caso de una magnitud extraordinaria, donde también se incluye corrupción. Pero extrañamente, el Ministerio Público a este tipo de casos, a pesar de que envuelve lo que tiene que ver con la seguridad jurídica del país y sobre todo con la inversión extranjera,
con la confianza del inversionista extranjero para venir al país, que es una gran preocupación Todos del los esfuerzos Estado que ha estado dominicano. haciendo el gobierno Correcto. actualmente para que haya confianza en eso. Correcto. Sin embargo, lamentablemente este caso, esta gente viene clamando por justicia a partir del 2013, que es cuando se enteran medianamente de que de una propiedad que el señor Juan Mayor Garrido, un empresario de la época de los 50, que comienza en San Pedro de Macorís y que luego tiene grandes empresas aquí en la parte alta de la ciudad, con una visión extraordinaria como empresario, alcanza a ver la proyección que tenía el turismo en el país y compra en el 67, 66, 67 Visión. esa propiedad de 6 millones y pico de metros cuadrados en una localidad que ni por asomo se podría pensar hoy que sería parte de uno de los puntos estratégicos turísticamente hablando, entre otras cosas más importantes del país, por múltiples razones. Está a media hora del Distrito Nacional y tiene playas tan envidiables como las de Bahía de las Águilas. No sé si tú pudiste observar en las imágenes que presentaste. Hay imágenes ahí, póngamela, director, por favor. Que no solamente está la playa, ahí ahora se está instalando uno de los parques eléctricos y tú viste las aspas correcto, que están concomitantemente o muy cercanas o muy pegadas a esa propiedad. Ese señor, y permítame con el mayor respeto corregirte un dato, que tú decías, en el 66 ese señor compró esa propiedad al Banco Agrícola de la República Dominicana. En el 76 forma una compañía que se llama Costa Dorada, claro, con un capital de 600,000 pesos. Y cuando te digo que te quiero corregir, es porque los que dicen que son propietarios hoy, no fue 600 que dieron, fue 594,000 pesos. Es decir, 4,000 pesos menos. Una propiedad que en el 2013 costaba por lo menos 2.500 millones de pesos. Y ellos se la compraron en medio de lo que la compraron qué bárbaro. Con el elemento añadido que no han podido presentar un solo instrumento de pago. ¿Cómo adquirieron esa propiedad? O esas cuotas sociales que esconden detrás de sí una propiedad. Es decir, que esas personas, estos individuos que dicen ser dueños de las propiedades ahora, no tienen ningún aval físico, ningún documento de pago, no está notificado en ningún lado, no hay un notario público docenas que de documentos falseados, docenas de documentos falseados. Y eso justamente, mi querido Mariano, es lo que estamos conociendo en los tribunales y que muy extrañamente, hace apenas unos meses atrás, menos de 3 meses, ¿verdad, Ignacio? 3 o 4 meses. Sí. Un juez del país, por la juventud del juez, que no pudo entender en toda su magnitud el apoderamiento que tenía en las manos. Esta gente, en el 2013, trata de actualizar la compañía, porque en el 2008 el Estado Dominicano, que comienza a organizarse, genera la ley 479-08 y entonces da unas vacaciones para que todos los que tenían compañía comenzaran a actualizarlas. Esta gente que tienen recursos, los dueños de esta propiedad, que de una parte tú tienes a los hermanos Serrano Oms de Baní, que ¿quiénes son los Serranos Oms? Fuera de los Hillary Mayor. Estamos hablando de los dueños de La Famosa, una empresa tradicional en la República Dominicana, y los dueños de los productos Jajá, que cuando tú y yo estábamos muchachitos,
y esa gente andaban vendiendo esos productos en todas las regiones del país. Claro que sí. Esa gente Por eso son... hablé al principio de que eran gente emprendedora, que confiaron en su país, que invirtieron en su país y que hicieron algo muy interesante, que fue parte del levantamiento que hicimos en Baní. Correcto. Y es que confiaron en su pueblo. Correcto. Comprándole los guandules a todo su pueblo y ayudándole a crear siembras. O sea, no son unos cualquiera. Así es. Y cuando estos individuos se atreven a hacerle a familias como eso esto, yo decía anteriormente, ¿cuánta gente que no se puede defender y tener abogados del prestigio de ustedes, habrán ellos engañado? ¿Cuánta gente pierde su propiedad porque no tiene quien los defienda? Así Exactamente. Ese es el análisis invertido que hay que hacer. ¿Cuántos ciudadanos pierden la propiedad porque no tiene quien los defienda? O porque los otros tienen tanta forma de moverse, maliciosamente hablando, que logran también convencer a otros bajo mecanismos extraños y dolosos. Entonces, doctor Sierra, Ignacio, lo que ustedes me están diciendo es que ellos a ciencia cierta no se robaron los terrenos. Ellos no han podido ocupar los terrenos, no es una invasión en los terrenos. Ellos lo que quisieron hacer es robarse la compañía dueña de los terrenos. Es correcto. Eso es lo que usted me quiere Es decir. correcto, de Sí. las acciones. Oye, pero finos. Ellos falsificaron. Fíjate, ellos tratan, en el 2013, cuando esta gente tratan de actualizar la compañía, ingresan a Cámara de Comercio y Producción con la finalidad de poder, debido a que Impuestos Internos ya había dado, digamos, había dado un ultimátum de que las compañías que no se actualizaran en ese tiempo, pues entonces las iban a quedar sin reconocimiento. Exacto, ¿no? Sin anuladas en sus matrículas. Entonces tratan de actualizar la oficina que ellos apoderan, en la oficina del doctor Viaggi Pumarol, y se encuentran que no pueden ingresar al sistema de Cámara de Comercio. Van a Cámara de Comercio, preguntan qué es lo que está pasando y se encuentran que allá le informan, mire, esta compañía está actualizada, por tanto no vale la pena, no hay forma de que ustedes la actualicen. Le piden toda la documentación y se encuentran con un alegado propietario, con unos inversionistas menudos de menor importancia, de nombre Luis Américo Minervino de Cudrey. Abren una demanda civil en nulidad de la compra y la adquisición de esas cuotas sociales. Se apodera la cuarta sala civil del Distrito Nacional. El proceso dura, entre solicitudes de comunicación de documentos y aplazamientos, aproximadamente casi 2 años. En el 2016, ya con la poca documentación que tienen, luego que se cierran los debates, aparece un abogado que se llama, ese abogado, por cierto, oficial de del prestigioso ejército de la República Dominicana, de nombre Ricardo Soto Subero, que actúa como abogado y pide una reapertura de los debates y deposita como elemento justificativo de esa reapertura un acta de defunción. Y ahí es entonces cuando el abogado Viaggi Pumarol, que había demandado la nulidad de todas esas actuaciones del señor Luis Américo Minervino, que ese señor había muerto en el 2010. Oye, ¿cómo el señor compra Y en ellos 2014? habían hecho transacciones en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en el 2013. Y ahí se encuentran que una joven abogada de nombre Francesca Aguasvivas Báez es la que activamente recibe un poder en el 2012, al final, de un muerto. de un señor que murió en el 2010. Ah, pero ella ¿Y debe quién? estar, Óigase debe bien. estar a la par de Jesús, Óigase bien. que puede revivir muerto para Así que Se dio es. un viajecito a Haití, Así se es. comunicó con él. Esa jovencita, que dicho sea de paso, es la esposa de un hijo del señor Ricardo Soto Subero, coronel del Ejército de la República Dominicana, el que aparece como abogado y pide la reapertura de debates, es la que deposita y recibe el poder y firma con el muerto.
y deposita toda la documentación en Cámara de Y el Comercio y, notario que Producción. firmó eso. También estaba muerto. El notario también estaba. Ahí está todo, ahí hay un rosario de O sea, muertos. espérese, doctor. A mí usted tiene que llevarme al paso. Usted sabe, yo soy de un pueblito de Ubergé, allá pegado a la frontera, y hay que hablarnos muy despacio. Usted me está diciendo que en el 2013, cuando se hizo la supuesta compra, el que lo compró estaba muerto. No, es correcto. Y que el notario que firmó para darle validez a la compra también estaba muerto. Luego muere en el transcurso. Mi madre. Entonces, fíjate, entonces, en el 2014, alguien que dice que le compró al muerto, que es el señor Rafael Elena Regalado, Él envidió. un abogado. Él se conectó a través del espíritu. Bueno, habrá que preguntarle a ellos. ¿Cómo todo el- Y una de los accionistas que debía tener para ese momento unos 18, 19 años, Ailé Paloma Soto Garavito. ¿Quién es Ailé Paloma Soto Garavito? Por pura casualidad y extrañamente, hija también Del señor. del abogado No, pero por Dios. Soto Subero. Del militar. Es Del correcto. militar, del miembro del ejército, Correcto. cuya suegra también es la abogada, porque hay que poner que es un entramado familiar. No, aparentemente. bueno, la abogada, sí, correcto. la suegra, La nuera. es La quien nuera, supuestamente la se nuera. atribuye el poder, le dan un poder firmado, es decir, un acto Un nota- muerto, le da un poder. muerto, le da ese poder para que entonces ella lo represente a él, es decir, asuma la y potestad lleve de toda él. la documentación a Cámara de Comercio y Producción. Entonces, fíjense ese entramado que aparece ahí, que dicho sea de paso, la compañía Global Multibusiness es una de las compañías que estuvo muy activamente involucrada en los terrenos de Bahía de las Águilas. La misma gente. Correcto, así es. Pero bueno, eso no es extraño. Lo grande del caso es que esta gente entonces, luego de que aparece todo este entramado de corrupción, ¿verdad? Y de falsificaciones, presenta una querella en el 2018. ¿A quién? Porque se entera, la presenta en contra de Rafael Elena Regalado, de Ailé Paloma Soto Garavito, en contra la de... empresa Costa Dorada. No, los accionistas De la de empresa. Costa Dorada, porque a todo esto, de manera maliciosa y con docenas de documentos falsos, ellos logran fusionar a Costa Dorada con Global Multibusiness. Y entonces, a quienes finalmente terminan afectando son a los hermanos que ya no eran dueños de las acciones, porque en el bajito, ¿verdad, Ignacio? Le habían endosado las acciones a una compañía que se llama Hilary Mayor, Ok. Mayor y compañía, Gran Key y compañía, y otra compañía, Ocra compañía, que era entonces de las acciones de los hermanos OM que entran a Ocra y a Gran Key. Bueno, para no ampliarle mucho a la situación, se presenta la querella. En el curso de esa querella, fruto de que Elena Regalado se mantiene presentando querellas en contra de esos fiscales, recusando a esos fiscales y torpedeando de que no se consiga, de que no se avance en el proceso, cambian 5 fiscales. 5 fiscales los cambian. Y finalmente, una fiscal valientemente, ya en el 2021, decide presentar la acusación en contra de estas personas. Pero en el curso de la presentación de la acusación, nos excluyen inclusive a uno de los que fueron querellados originariamente, que también aparecía como accionista en Global Multibusiness con una cantidad de acciones importante, hijo por casualidad del coronel del ejército, No me diga Soto eso. Subero. No me digas. Pero ¿y en qué país que está viviendo la República? Por Dios. No, pero es que esto parece una película. ¿Y entonces? Yo creo que Televisa ahora mismo está viendo este programa para comprar ese guión. No, Porque no así puede es. ser que el cuñado, el hijo,
la suegra, La nuera. la nuera, también el padre estén vinculados a un entramado de corrupción y esto todavía no ha llamado la atención de los tribunales de la República No, los Dominicana. tribunales han estado operando. Aquí viene entonces lo más simpático, que yo me voy a permitir que sea Ignacio que lo presente, a partir de que presentamos nosotros una acusación particular conjuntamente con la acusación del Ministerio Público. Finalmente el juez, de manera parcial, acogió muy extrañamente la acusación del Ministerio Público. Ya de esto Ignacio nos aclarará una parte, y muy extrañamente excluye a los dueños de las acciones del proceso, lamentablemente. Espérese. ¿Cómo así? O sea, los dueños de las acciones, que fueron los que incoaron la querella, la denuncia, al final lo dejaron fuera del proceso. ¿Sí? ¿Y basado en qué? Provisionalmente, estamos discutiendo eso. ¿Pero basado en qué, Ignacio? Mira, es interesante esta decisión. Yo quiero ver la decisión en su conjunto para llegar al punto de tu pregunta. O sea, la decisión, luego de tener un auto de una audiencia preliminar que se celebró en diciembre del año pasado y que su lectura íntegra de la decisión fue a principios de año, en enero de este año, el juez decidió primero ordenar la apertura del juicio penal en contra de 2 de los acusados. Y eso es un mérito de la sentencia, pero era evidente. O sea, personas que figuran en el año 2014 firmando con un muerto la compra de unas acciones, o sea, en el mismo documento firman con el muerto y utilizan el documento para hacer transferir a su favor las acciones en la Cámara de Comercio. Es evidente que falsificaron el documento, los documentos, porque son decenas, más de un centenar de documentos, y se valen esos documentos para hacer registrar a su nombre esos derechos. Estas personas, Estamos hablando ahí de falsedad de escritura. Falsedad de escritura, uso de documentos falsos, asociación de malhechores. El juez de la instrucción ordenó la apertura del juicio por falsedad de documentos y por asociación de malhechores contra 2 de los acusados, el señor Rafael Elena Regalado y la señora Ailex Soto Garavito. Reconoce el juez en la decisión que los propietarios de las acciones, de las cuotas sociales de Costa Dorada, son los querellantes, que son 2 empresas de la familia Serrano Homes, la empresa Okra Company y Grand Case Corporation, y 2 empresas de la familia Mayol, la empresa Hilary Mayol SAS y la empresa Mayol y Compañía SRL. Y los Mayol son una familia de 3 generaciones de empresarios. O sea, estamos hablando de una familia de un centenar de años dedicados al comercio. Y los Serranos, o sea, tienen 60 años dedicados también a la actividad productiva. Son 2 familias productivas del país que tienen fe en el país. Sin embargo, y esto es lo que tú nos comentabas, Mariano, el juez decidió que los socios de las empresas, los dueños de las cuotas sociales de las acciones que se están robando, no tienen derecho de reclamar sus acciones en justicia. ¿Y en qué basa él esa decisión? Ellos entienden que la que debió querellarse fue Costa Dorada. Y entiende que la víctima del delito no es el dueño de la acción que se están robando, sino la empresa misma. ¿Y cómo se querella la empresa si no es a través de sus socios? No, o sea, la empresa pudiera querellarse, pero lo que pasa es que la empresa no es la víctima de las acciones. A quien le están robando las acciones es a los socios. Sí, porque aquí hay una confusión en que incurrió el juez. O sea, es terrible. Cuando hablamos de las acciones de Costa Dorada,
cualquiera pudiera pensar, o sea, una persona que no conoce derecho puede pensar que las acciones pertenecen a la compañía, pero eso no es así. O sea, las acciones de una compañía no son propiedad de la compañía, sino de los socios, de los dueños, de los accionistas, que es el nombre que se usaba antes. Son los dueños de las acciones. Entonces, ¿cuál fue el delito? El delito, entre otras cosas, fue que se falsificó un centenar de documentos, que se usó esos documentos para hacer figurar en el registro de la Cámara de Comercio y en impuestos internos que los titulares de las acciones no eran los verdaderos dueños, sino otras personas. La empresa Global Multibusiness y la Corporation y la señora Ailex Soto Garavito. Entonces, estamos hablando de que se está robando, por decirlo de manera llana, la propiedad de la acción de la cuota social. Entonces, el que ha sido afectado no es la empresa va a seguir operando, sino el socio, el accionista, que no puede ejercer sus derechos de socio porque una persona figura como socio. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar a entender el asunto. Yo vivo en un residencial, en un edificio, y pon tú que se meten unos ladrones a mi casa y roban mis pertenencias. Y yo voy y mi esposa vamos y ponemos la querella en la fiscalía y vamos a audiencia, vamos a juicio porque descubrimos quiénes son los ladrones. Y en la audiencia preliminar dice el juez que no, que los dueños de la casa que robaron no podían querellarse, sino que tenía que querellarse la junta del condominio, que era el condominio que tenía que querellarse. Pero no le robaron al condominio, no, le robaron a los dueños de un apartamento concreto del condominio. Algo parecido. Es una confusión terrible que deberá ser encauzada en un recurso de apelación que hemos establecido contra esta nefasta decisión. Pero entonces, aquí hay un punto muy importante. Es decir, básicamente, esta asociación de malhechores que se ha apropiado de la empresa desconoce entonces a los demás accionistas de la empresa. Es decir, la empresa sigue existiendo. Usted incluso mencionó que se había fusionado con otra. Ellos la fusionaron porque ellos es como que usted dice, no, esta empresa es mía. Me imagino que también no tienen las instituciones, la entidad, es decir, las oficinas públicas, no tienen las oficinas privadas, es decir, la estructura de la empresa, como si me imagino que este entramado se robó de la parte administrativa. ¿O no estamos así? No, es toda una simulación. O sea, simbólicamente y jurídicamente. Claro. Porque han logrado inscribir en la Cámara de Comercio, en la Dirección de Impuestos Internos, han logrado inscribir que los socios de la compañía son personas que no lo son. Personas que no lo son. Y ese es el fraude. El fraude consiste en presentarse como dueños de algo que no es de ellos. Es como si nosotros, aquí, por ejemplo, Mariano y yo, que estamos haciendo un programa, decidimos que mañana nosotros queremos inscribir al Nuevo Diario, por así decirlo, en un círculo internacional de periodistas, como nosotros somos los dueños del Nuevo Diario. Falsifican la documentación. Y lo depositamos. Y lo depositan. Ese documento ingresa por una estafa que se le hace inclusive a las instituciones públicas. Eso te iba a decir, porque ahí ustedes me están hablando de debilidad en la registradora de títulos, debilidad en la Cámara de Comercio. La registradora de títulos todavía, por suerte, no lograron hacer la transferencia del título de propiedad. Por suerte. Por suerte sí, y por la habilidad de los abogados que actuaron rápido. Pero sí debilidad de la Cámara de Comercio. Sí, lo que pasa es que la Cámara de Comercio es una institución que solo recibe documentación, pero que a partir de ahí ese documento alcanza la credibilidad frente a los terceros. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esta gente, utilizando un oficial público como es un notario, al que le falsificaron la firma, y también tenemos, porque así nos lo certifica el INASIF,
de que a esos notarios, los que dicen ellos que participaron, los que avalaron la firma de compradores, dicen esos notarios que esa no es su firma. Y eso está depositado O sea, en el los tribunal. notarios deberían querellarse los notarios. Porque... Es que también se murió la notario. Ajá. Una de ellas en el curso, ¿verdad? Después que certificó, y tenemos toda esa documentación, fue al INASIF, se determinó que no era su firma, pero era una señora de avanzada edad. Esa señora murió y, lógicamente, por la violación de su firma debe hacerlo. Ahora, los que sí tienen un gran interés, porque le han quitado sus cuotas sociales y han resultado afectados, son estas compañías que eran dueñas de las acciones que tenían en Costa Dorada. Ahora, el juez, en una magnífica confusión, ha entendido que que la persona directamente ofendida era Costa Dorada. Y nosotros decimos, no, la persona directamente ofendida son los dueños de las acciones, que son las que han sufrido las consecuencias de perder su patrimonio. Y eso es lo que tenemos ahora, que hemos recurrido, y está el proceso en estado de conocimiento. Esa era la pregunta. Después de esa sentencia, ¿qué hicieron ustedes? Estamos en la Corte de Apelación a la espera de que nos fijen audiencia, que creo que debe estar, si no está fijada, debe estar casi fijándola, y entonces nos admitan el recurso de apelación. Basado en esa confusión que ustedes asumen tomó el juez al momento de dictar esa por las sentencia. groseras violaciones, como le llamamos los abogados en el término jurídico, que nosotros entendemos se han producido de parte del juez al momento de conocer la solicitud de apertura a juicio. Porque nosotros entendemos que a todo esto el juez también, en una confusión, ha excluido a Judith Francesca Guavivas Báez, dándole un no al lugar, aun y cuando él entiende, y es un hecho incontrovertible, y ella no lo niega en su propio escrito que hace de defensa frente al juez, de que ciertamente ella fue quien llevó toda la documentación falsa que le entregó un muerto a Cámara de Comercio y Producción. Doctor Sierra e Ignacio, ¿qué esperan ustedes ahora en la Suprema Corte? Pues estamos en la Corte de Apelación. La Corte de Apelación, perdón. Y hemos presentado un recurso de apelación, no contra el auto de apertura a juicio, porque el auto de apertura a juicio es una decisión que está bien tomada, sino contra algunas decisiones puntuales que son parte de la misma resolución, contra la decisión que excluye a las víctimas reales, las querellantes y actoras civiles del proceso, contra la decisión que excluye una parte de los hechos. O sea, también la decisión excluyó parte de los hechos del proceso. O sea, todo el uso del documento falso, que es lo que en definitiva es lo peligroso. O sea, no el documento que se falsifica, sino el documento que falsificado se usa para hacer el registro. Después de varios registros en la Cámara de Comercio, esa parte fue excluida del proceso también. Y también fue excluida una acusada del proceso. Nosotros, estas tres decisiones, malas las tres, las recurrimos en apelación. Gracias a Dios, hay toda una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional que establecen que cuando una víctima, cuando una parte es excluida del proceso, puede ir a la Corte de Apelación para que la Corte de Apelación verifique si se cometieron las violaciones que denuncia contra el debido proceso. Y es lo que estamos haciendo, le estamos presentando a la Corte de Apelación estas groseras violaciones y tenemos la confianza de que, analizando en realidad quiénes son las víctimas, cuáles son los hechos, qué es lo que se está en discusión, y la Corte de Apelación analice nuestro recurso y tome la decisión que en el derecho corresponde. Estamos confiados porque tenemos la razón, el derecho y la justicia en el sentido del valor de la justicia de nuestro lado. ¿Qué tanta experiencia el juez que trató el caso
es un juez de carrera, es un juez que ha tenido casos importantes, es un juez que en otras ocasiones ustedes han visto, ustedes que viven en las cortes, dictámenes serios, honestos. ¿Cómo es ese perfil? Mira, él es un juez de carrera. Nosotros entendemos que es una persona honesta. Creo que es una persona joven. La materia, a pesar de que se trata de una acusación por delitos de carácter común, asociación de malhechores, falsificación documental, sin embargo, en la parte de las compañías, eso que tiene que ver con las cuotas sociales, no es un tema tan socorrido en el país, aunque en los últimos años sí, en los últimos años ha venido apareciendo mayor cantidad de temas en esto por la gran cantidad de falsificaciones que se han venido produciendo. Yo creo que él, fruto quizás de que tenía una gran cantidad de expedientes fuertes, inclusive estaba conociendo paralelamente con nosotros el caso Antipulpo. Entonces tenía una gran carga de trabajos y yo le atribuyo, en principio, ¿verdad? Y atendiendo a que yo entiendo que es una persona honesta, que pudo haberse equivocado en cuestiones muy sencillas, sin embargo. Por ejemplo, el Ministerio Público, debido a que nuestra acusación era mucho más completa que la que presentó el Ministerio Público, porque nosotros somos los que desde el origen hemos construido y nos hemos quejado, el Ministerio Público ¿Cuántos años tienen ustedes trabajando ese caso? No, el caso lo presentamos en el 18. Estamos hablando de 4 años. Correcto, bien estudiado, bien analizado, con todos los elementos probatorios de constataciones acabadas, de que los hechos son como lo estamos diciendo, de que tenemos la verdad. El Ministerio Público, cuando se presentan las dos acusaciones, se solicita que unamos el criterio de cuál de las acusaciones es la que debe imperar, si la del Ministerio Público o la de las partes querellantes afectadas. El Ministerio Público entiende que la acusación de nosotros es más completa y se adhiere a la acusación de nosotros. Sin embargo, el juez, en un mundo de confusiones, termina rechazando de alguna forma la acusación de nosotros, excluyéndonos del proceso y acogiendo la acusación del Ministerio Público, a pesar de que el Ministerio Público es el que dice: yo me adhiero a la acusación de las partes civiles. ¿Cómo se llama ese juez, doctor Sierra? David Timoteo, cuyo apellido no lo recuerdo ahora. ¿Lo tiene Ignacio? Lo tenemos ahí. Porque lo tenemos aquí ese juez, yo quiero pensar, ¿verdad?, que hay un error de orden jurídico. Porque ¿cómo es posible que aquellos que se querellan, que son los socios de la empresa, y que él entiende, y que él admite y reconoce en su propia decisión que sí lo somos? o sea, él mismo reconoce? Correcto. Entonces, ¿cómo es posible que él mismo lo deje fuera? Hay una contradicción enorme. Sí. en ¿Cómo la se decisión. llama? El magistrado David Timoteo Peguero Jiménez. Que, Peguero Jiménez, según tengo entendido, es un magistrado en otros casos ha dado dictámenes importantes. O sea, Sí, no es un sí. novato, a lo que me quiero referir. No, a pesar de la juventud, tiene experiencia. Tiene experiencia. Sí, pero Perdón, Eduardo, ¿a qué atribuyen ustedes esa falla? Mira, yo creo, personalmente, que hay jueces penales, o sea, cuando se forman en lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal, que descuidan otras áreas del saber jurídico, por ejemplo, el área societaria. O sea, el juez penal, en principio, no conoce derecho societario. Y por esto la confusión. O sea, una cosa es una empresa, una cosa es una compañía, una cosa es el patrimonio de una compañía, otra cosa es el capital de la compañía. Y yo creo que por ahí va la confusión. Si hubiera sido que se robaron el terreno de la compañía, entonces uno dice, bueno, la compañía debió querellarse. Pero aquí no se robaron un terreno de la compañía, aquí se robaron las acciones que pertenecen a los socios, a los accionistas. Y la pregunta básica que debió hacerse fue, ¿cuál es el bien jurídico tutelado?
¿Qué es lo que la ley está protegiendo aquí? Está protegiendo el derecho de propiedad de la acción, de la cuota social. ¿Quién es el dueño de eso? No es la compañía, es el socio. Y entonces, y esa confusión es lo que a mí me parece que determinó este fallo incorrecto. O sea, entonces la ruta es la Corte de Apelación, que conocerá el caso cuándo. No tenemos fecha de la Corte de Apelación. Y sabemos que depositamos nuestro escrito y estamos esperando la notificación de la Corte que nos diga si admitió el recurso y cuándo vamos a audiencia para conocer el fondo del recurso. Pero hay un peligro aquí, y es que esta decisión ordena la apertura del juicio. Así que es posible que se aperture el juicio, que un tribunal colegiado quiera conocer el juicio sin los querellantes presentes. ¿Y eso es posible? Eso no debería ser posible, pero hay un temor de los tribunales de juicio que para que no les castiguen por estadísticas, porque están retrasados en sus procesos, quieren acelerar el conocimiento de los procesos, y es posible que no aguarde el resultado de la apelación. Okay. Entonces, y pone a todos los ciudadanos en una situación de indefensión. Así es. Mire, hay un punto y qué bueno que usted mencionó esto, porque yo hace rato estoy viendo, entonces, cuál puede ser el desenlace de esto. Pero no tengo mucho conocimiento, bueno, podría decir que soy un pleno ignorante del área del derecho en la República Dominicana, pero entonces yo me imagino que si ese Ministerio Público que se adhiere a ustedes como parte la parte societaria, porque entiende que lo que ustedes están diciendo es justamente lo que ellos pueden llevar a cabo, ya acude a un tribunal donde esa parte societaria no está, sencillamente está la parte querellante del Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene... Bueno, no hay querellantes. En este caso, me imagino la otra, la contraparte. Solamente va el Ministerio Público y los acusados. Y los acusados. Entonces, imagínese usted un Ministerio Público que se aupó entonces de la parte querellante porque entendía que tenían pruebas consistentes, ahora que se queda sin esa parte querellante. Entonces, eso en cualquier momento puede caerse, don Mariano. Esa es la gran pregunta. ¿Ese es el riesgo de ese caso? Claro, eso es lo que nos está generando gran preocupación, porque entonces esta gente que han adquirido esta propiedad en el 66, que hacen una compañía en el 76, y que 40 años después, fruto de una enorme falsificación, terminen prácticamente perdiendo la propiedad, perdiendo el patrimonio, perdiendo los derechos de cuotas sociales. A mí me da mucha rabia, por decirlo de una manera más educada, que el don Roberto Serrano, que murió hace apenas 15 días, ¿verdad? Hace poco más o menos, se haya ido de esta vida con el mal sabor de que la justicia no le hizo justicia, porque estamos hablando de un patrimonio importante de familia. ¿Desde qué año está fundada esta empresa, más o menos? 76. 76 se constituyó Costa Dorada. Estamos hablando más de 50 años. La compra fue en el 67. Entonces estamos hablando de un bien que a la sazón hoy en día es un avalúo rápido. ¿Por cuánto anda ese bien? 2.500 millones de pesos por ¿Usted sabe lo que es? ¿Usted sabe lo que es? Eso es lo que se está jugando aquí, Ministerio Público. Eso es lo que se está jugando aquí, jueces de la Corte de Apelación. Lo que se está jugando aquí es un bien patrimonial, porque están involucrados incluso sus hijos con acciones, según entendí, ¿verdad? La mitad de las acciones que se venden en la compañía en el 76 para formar Costa Dorada, se le vende a los serranos, la gente de Hilario Mayor, y entonces se divide entre hermanos. O sea, estamos hablando de un bien patrimonial, de un bien familiar ya.
Y lo que estamos hablando aquí es de seguridad jurídica. Estamos hablando de una gente de largos años de trabajo, décadas de trabajo, honesto, serio, que han visto en su inversión, la inversión que hicieron sus padres incluso, un recurso que a mediano y largo plazo ellos pudieran utilizar para un proyecto hasta turístico, porque es una zona turística. No, de hecho, uno de los puntos turísticos que comienza a desarrollarse con gran fortaleza por la cercanía con el distrito, porque inclusive están haciendo la circunvalación de Baní, O sea, vale más todavía. va a cruzar justamente por ese mismo litoral. Entonces, aquí el llamado. Atención, periódico Nuevo Diario. Atención, presidente de la República, Luis Abinader Corona. La seguridad jurídica de República Dominicana está en juego. Está en juego que este caso tome ribetes internacionales y aquellos que tienen hoy en sus carpetas proyectos de inversión para República Dominicana se lo piense al ver la fragilidad de nuestro sistema. De que una gente de pronto pueda decir, esa compañía la compré, que lo pueda disque comprar con muertos, tanto de manera el propietario que murió 10 años antes de la firma, o 4 años antes de la firma, y incluso, el notario, que también al final descubren ustedes que también estaba muerto en el proceso. Y a quien dice que le compró ese muerto, cuando tú verificas el documento de la persona que dice que le vendió a él, que es una señora de nombre Cardina Caro, la cédula le faltan números. Ah, bueno, pero un O sea, entramado. es un rosario de falsificaciones lo que se ha utilizado, que dicen que hacen la compra en el 2013 y hacen la transformación en el 14, pero resulta, ustedes han podido ver esto, toda la documentación la registran en la película que hacen en un solo día, y ellos dicen que tienen documentación que arranca en el 77 y toda la documentación la registran en el 2013, 25 de febrero, lleva toda la documentación con un poder que le da un muerto a Francesca Guavivas Báez, con un poder que le da un muerto a Francesca Guavivas Báez, y lleva docenas de documentos y deposita en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y a esa muchacha la excluye el juez del proceso bajo el argumento de que ella solamente estaba acusada por uso de documento de firma falsa privada. No obstante, que estaba acusada de falsedad en documento auténtico por la falsificación de la firma de un acto de notario. Asociación de malhechores. Y asociación de malhechores cuya penalidad oscila entre 3 y 20 años. Y aún así el juez, de quien yo no dudo es honestidad, la excluye del proceso. Y Usted, eso perdone, es grave. Perdone, doctor. Muy grave. De usted como abogado, ¿verdad? Que se encuentra, más adelante se encontrará con ese juez. Usted no quisiera externar, y lo entiendo, una aseveración, una afirmación que lacere la honra, la honorabilidad y hasta las emociones de ese juez. No, lo que pasa es que como Pero no nos consta. Pero déjeme concluir. Usted sálgase de la ecuación. A usted yo se lo perdono, pero yo no. Porque a mí lo que me está diciendo eso, que ustedes no me están contando. Primero, si ese juez es un erudito, si es un juez de carrera, si es un juez de mucha práctica, eso que ustedes me están diciendo, a mí no me parece casual. A mí me parece orquestado para desfavorecer a los socios de la compañía, dejarlo sin protección, dejarlo al merced del Ministerio Público. Ustedes, doctores, entienden que eso es un error. Yo entiendo que es fruto del cúmulo de trabajo. Sin embargo, a esta familia esa decisión le ha generado un gravísimo daño. Cúmulo de trabajo que puede ir en pérdida de más de 2.500 millones de pesos. En este momento cuesta más Mire, la propiedad. yo por eso he estado intentando irme ya a la parte final de lo que podría provocar esto, porque a la República Dominicana en varias ocasiones me he referido a la poca confianza en la institucionalidad que tiene nuestro país.
la poca confianza justamente en los instrumentos que se utilizan para legislar, pero también para legitimar los procesos. Y este caso, aparentemente, muestra nuevamente un grupo de personas que utilizando firmas, que utilizando coyunturas políticas y empresariales, andan dañando el patrimonio de gente trabajadora, de gente que por años se ha sacrificado por construir algo que es el legado de su familia y que ha de legítimo de su patrimonio a una familia que por más de 40 años le ha aportado a la República Dominicana pagando impuestos que le ha aportado socialmente. Y yo entonces quisiera saber cuál es el mensaje que se le deja a las futuras generaciones que quieren invertir en la República Dominicana. ¿Cuál es el mensaje que se le da al clima empresarial, a las inversiones exteriores que intentan venir a la República Dominicana porque entienden que, entre comillas, hay un clima de estabilidad macroeconómica, que hay un nivel de confianza en la institucionalidad de este país, y que usted entonces se encuentre con situaciones como estas, en donde los que ya tienen 40 años invirtiendo en la República Dominicana de una forma u otra, pueden perder todo su patrimonio? Ignacio Miranda, doctor Manny Sierra, este programa seguirá dando seguimiento a este caso y queremos externar nuestras solidaridad con esto, que a todas luces parece que hay intención de que la defensa que ustedes han venido haciendo en nombre de los socios no tenga defensa al dejar solo esto en manos del Ministerio Público. Nosotros agradecemos, abrigamos la esperanza de que la Corte de Apelación, aquí ya tratará el tema jueces con mayor experiencia, mayor cantidad de jueces, vean en toda su magnitud este caso, lo analicen a profundidad, y creo que no tendrán la menor duda de advertir que el auto que ha sido objeto de recurso parcial tiene que ser anulado en ese aspecto, y admitir la presencia de nosotros en el proceso a los fines de seguir reclamando la restitución de esas cuotas sociales cuyo elemento envidiable que se esconde detrás es la propiedad, que es la que han querido robarse esta gente. Al final eso es lo que quieren. Que no han invertido, no han podido demostrar hoy, con qué instrumento de pago lograron adquirir esa propiedad. Sobre todo una jovencita, Ailet Paloma Soto Garavito, que cuando dice que adquirió las cuotas sociales en Global Multibusiness, que es la compañía en la que está, debía tener 18 años. Y yo pregunto, si la propiedad en ese momento costaba 2,000 y pico de millones de pesos, ¿cómo esta jovencita de apenas unos 18 o 19 años tenía recursos para adquirir eso? O sea, eso que ha pasado llora ante la presencia de Dios. Y por eso nosotros hacemos el llamado final. La seguridad jurídica de República Dominicana está lastimada con el caso de Bahía de Salinas. Y hacemos el llamado al presidente de la República que preste atención a este caso. Presidente, preste atención a este caso, porque este caso que está saliendo ya en los medios de comunicación nacional e internacional le va a hacer daño a la inversión extranjera, le va a hacer daño a la inversión de capitales locales que, en lugar de irse del país, como estas personas, deciden invertir en el país, en empresas, en productos, en servicios que puedan generar empleos a los dominicanos y a las dominicanas. Este no es un caso casual, este es un caso de nación que debemos prestarle atención, y nosotros
repetimos, estamos prestos a apoyar cualquier información que ustedes quieran divulgar por nuestro programa. Muchas gracias Así es. por aceptar nuestra invitación.